Buenas noches, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos una enseñanza que la hemos titulado Actitud de Servicio, ¿sí? Y está basada en una historia de la Biblia que no la puse en la pantalla porque es muy larga, pero que todos vamos a leer. Así que si usted trajo su Biblia, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén. Hermanos, a la iglesia hay que traer Biblia, ¿no? O si no, en el celular usted puede descargar la Biblia, ¿listo? Primera de Samuel 25, busquémosla. Primera de Samuel 25, ¿ya lo tenemos? Amén. ¿Y cómo dice el título? David y Abigail. David y Abigail. ¿Cómo dice allá? Nabal. ¿Dice Nabal? Bueno, acá dice David y Abigail. Vamos a leer todos juntos. Dice el versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. ¿Y tenía cuánto? 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan? Diga, mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes,
2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí
tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Amén y amén. Listo, hemos leído una historia de Abigail y Nabal, ¿sí? Y como nuestro pastor nos ha enseñado, nosotros debemos mirar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y viendo cómo aplicamos esta enseñanza, porque la palabra en el Nuevo Testamento dice que todas estas cosas fueron escritas para nosotros como ejemplo y como testimonio para que nosotros aprendamos. Entonces, en esta noche vamos a ver 2 actitudes que hubo en esta historia, la actitud de Nabal y la actitud de Abigail. Entonces vemos que la actitud de Abigail fue una actitud de servicio. Y si nosotros miramos en la iglesia, hay estas 2 mismas actitudes. En la gente que va a la iglesia está en unos la actitud de Nabal y otros tienen la actitud de Abigail. Y lo que yo quiero en esta noche es abigailzarlos para que todos tengamos la actitud de Abigail y no tengamos la actitud de Nabal, porque nosotros vemos que Nabal era un hombre egoísta y era un hombre terco y dice que nadie podía hablarle porque era bravo, ¿cierto? Entonces, número 1, vamos a estudiar la actitud de Nabal. ¿Les parece? Que es la que nosotros no queremos tener. Dígale a su vecino, no seas como Nabal. ¿Sí? No seas como Nabal. Entonces vemos que Nabal, empezando por su nombre, significa insensato, bruto, carece de razonamiento y es irreflexivo. ¿Se ha visto que la gente en la iglesia hay gente que es así como Nabal? Que son insensatos, que usted les dice y les dice yo, ay, pues yo soy así, ¿y qué? Son irreflexivos, no reflexionan en lo que Dios les está hablando. Tienen un corazón duro, son brutos, ¿sí? Porque hay gente que hace cosas por ignorancia, es porque no sabe. Pero hay gente que sabiendo hace las cosas porque son necios. Esa es la diferencia entre uno que es ignorante y un necio. Un ignorante hace las cosas mal porque no sabe. Pero el necio, sabiendo que eso está mal, lo hace porque a él se le dio la gana hacerlo de esa manera. Eso es una persona insensata. Y así era este hombre. Nabal era insensato. Y vemos en 1 Samuel 25, en el versículo 5 y 6, que David protegía a Nabal. Mire lo que dice, versículo 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle a ti, sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto. Si ustedes veían, David bendijo a Nabal. Y si nosotros miramos, nosotros podemos ver que David es como la imagen del Señor con nosotros. Usted se imagina la hacienda que tenía Nabal. Él no vivía en nuestros tiempos, que cualquier cosa usted llama 1, 2, 3, policía, auxilio, me van a robar. No, en ese tiempo venían y los robaban y los exterminaban. Pero David, con todo su ejército, protegía la zona donde estaba Nabal. Y dice que mientras él estuvo con todos ellos, ni una oveja, ni absolutamente nada lo perdieron. Mire lo que dice el versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. O sea, ellos estaban bajo el cuidado del ejército de David. Porque David no estaba solo. David era un rey sin trono. Porque David ya había sido ungido por el profeta. Y ya le había dicho que él iba a ser el rey. Aunque él en ese momento no estaba en el trono, él ya era el rey que Dios había destinado para que él fuera el rey de Israel. Y él ya tenía personas que le seguían, aunque él no tenía trono. Hoy en día a nosotros nos pasa así. Nosotros tenemos promesas dadas por Dios de algo que Él nos ha hablado. Pero muchas veces esas promesas todavía no se ven realidad en nuestras vidas.
Pero el hecho de que todavía no se vean no quiere decir que no se vayan a cumplir. Quiere decir que estamos en el proceso para que esas promesas se cumplan. Y en ese proceso estaba David. David estaba huyendo de Saúl. Pero había muchas personas que ya habían visto a David como el rey sin que él estuviera en el trono. Y era todos los que lo seguían, que era su ejército. Que ustedes pues mira que la Biblia los llamaba los valientes de David. Que eran hombres que mataban gente a diestra y siniestra. Y todo el mundo les tenía miedo. Exterminaron los gigantes. Hubo uno que mató 800 hombres por defender un campo de lentejas. Y dice que cuando terminó de matar toda la gente, la espada le quedó pegada a la mano de la cantidad de sangre que tenía, que no podía despegar la mano de la espada. Usted se puede imaginar la calidad de gente con la que andaba David. Y vemos acá que ellos, estos hombres de Nabal, fueron cuidados por los hombres de David. Y dice, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel. Y sigue diciendo, pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Haya por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Ellos no fueron cualquier día a pedir, ellos fueron a pedir en el mejor día, que era cuando ellos estaban esquilando las ovejas, que era cuando les daban el dinero por la cantidad de animales que tenían y por la lana que ellos vendían. No fueron cualquier día, fueron el día de la quincena. Día de la lana. ¿Sí? El día de la lana, el día en el que él tenía. No le estaban pidiendo un día que él dijera, pobrecito, no tenía para darles. Estaban en el mejor día, ese hemos venido en buen día. Y mira lo que le dice David, te ruego que des lo que tuvieres a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. O sea, David ni siquiera lo extorsionó. Tanto me tiene que dar, sino que le dijo, lo que usted nos quiera dar, lo que usted tenga bien darnos, porque lo hemos cuidado, porque lo hemos guardado, porque no lo hemos tratado mal, porque en todo este tiempo hemos matado a todos los que han venido por este lado y no hemos dejado que lo roben, no hemos dejado que lo toquen. Y si usted a veces, uno se hace las ideas como Nabal, que a mí me ha prosperado mi esfuerzo, a mí me ha prosperado mi inteligencia, pero usted no se da cuenta que nosotros tenemos a un Dios que nos guarde, que nos protege. Sí, amén. El hecho de que usted y yo estemos vivos hoy en día es porque Dios nos guarda. Amén. Que usted tenga trabajo hoy en día es porque Dios lo ha bendecido a usted y porque Dios ha guardado sus fuerzas, su trabajo le ha dado sabiduría, le ha dado inteligencia. Todo lo que usted y yo tenemos hoy en día es porque Dios nos ha guardado y Dios nos lo ha dado. Amén. Pero muchas veces la gente en la iglesia desconoce eso. Piensa que es por sus fuerzas, por su talento, por su magnificencia, que ellos tienen lo que tienen. Y nosotros lo que tenemos no es por nosotros, es porque hay uno que nos guarda y que nos cuida. Amén. Que si la protección de Dios y el cuidado de Dios se quitara de nuestras manos, hace falta nomás que nosotros estemos en una cama enfermos para darnos cuenta la falta que hace la protección y la mano de Dios guardando nuestra salud sobre nosotros. Si nosotros nos podemos levantar un día, es porque la gracia de Dios ha sostenido nuestra salud, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, absolutamente todo. ¿Sí? Y él no entendía que había uno más grande que él que lo estaba guardando y lo estaba protegiendo. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esa actitud de Nabal, de pensar que las cosas nosotros solos, la vida, la buena suerte, si nosotros tenemos es porque Dios nos ha guardado y Dios nos ha dado. Amén. Amén. Y mire, sigue diciendo, nosotros vemos que la actitud o la respuesta de Nabal, cuando David fue a pedirle, ¿cuál fue? Lo mío Es mío. y yo lo traje. Él dijo, ¿por qué yo le voy a dar mi pan, mi agua, mi carne? O sea, él pensaba que todo lo que él tenía era de él. Y esa es la respuesta que él le dio al rey. Y uno muchas veces, Dios le pide a uno que uno dé. Y uno dice, ¿y yo por qué voy a dar mi dinero a la iglesia? ¿Y yo por qué voy a dar mi dinero, mi tiempo? Porque tenemos la actitud de Nabal. Y en la iglesia hay mucha gente que tiene la actitud de Nabal. Que cuando el pastor dice, ay hermanos, los invitamos para que usted venga y ayude a lavar la silla. ¿Y yo por qué voy a dar mi tiempo y me voy a cansar allá lavando esas sillas? Yo tengo cosas más importantes que hacer. La actitud de Nabal dentro de la iglesia.
Porque hay veces que las personas piensan que lo que tienen es de ellos y no entienden que lo que nosotros tenemos nos ha sido dado por Dios. Y que si Dios no lo pide, nosotros tenemos que darlo porque Él fue el que nos lo dio. Amén. ¿Sabe qué? No nos pertenece absolutamente nada. Todo le pertenece a Él. Y todo lo que Dios nos pide, nosotros lo damos. ¿Por qué diezmamos y por qué ofrendamos? Porque no es mío. El diezmo es del Señor. Y mucha gente le dice, mi diezmo. Eso no es suyo. Si usted no lo da, usted lo que es un ladrón. Porque eso le pertenece al Señor. Ay, qué pena, hermanos, pero así dice la palabra de Dios. Yo sé que hay mucha gente que se pone delicada y ay, la pastora, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día nadie quiere predicar esto ni decir porque la gente se delica. Pues puede que usted se delique, pero yo no voy a condenarme por no decirle lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice es que el diezmo es del Señor, y si uno no lo da, uno es un ladrón. Tiene la actitud de Nabal. Y hoy en día hay pastores ladrones. Sí, yo conozco pastores que no diezman. Y la ley no es solamente para las ovejas, es para todos. Estoy predicando bien aunque no digan amén. 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 Y vemos que a algunos les gusta recibir, pero nunca. Esa era la actitud de Nabal. A él le gustaba recibir la protección, el cuidado, que lo guardaran, pero a la hora que le tocó dar, uy, no. Uy, pastor, la predica estuvo maravillosa, genial. ¡Qué palabra, pastor! Pero, pastor, no, yo no puedo ir a lavar las sillas. Es que estoy muy ocupado. No, pastor, eso yo. Hermano, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a sembrar para las mesas de los niños? Ay, no, pastor, es que ahorita no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. No. Y hay mucha actitud en la gente en la iglesia así, que es la actitud de Nabal. Y uno debe tener mucho cuidado de tener esa actitud. Porque Dios pide de nosotros nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Y uno muchas veces hace lo mismo que hizo Nabal. Cuando Dios le pide algo, uno le dice a Dios, no. Lo mío es mío. Es egoísta, es egocéntrico. Mire lo que dice el versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David? ¿y quién es el pastor? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Él no reconocía la autoridad de David. Y hay mucha gente en la iglesia que se congrega, pero no reconoce la autoridad de Dios. Dios es su Dios bombero. Cuando me pasa algo, ¡ay, Diosito, ayúdame! Pero a la hora que tiene que reconocerlo como su Señor y su máxima autoridad, hacer lo que Dios dice. ¿Y por qué? Yo sigo a Cristo a mi manera. Pues a su manera se va a ir para el infierno. Porque al Señor se sigue como Él dice, no como yo quiero. Porque si se siguiera como yo digo, entonces el Dios soy yo. A Dios hay que seguirlo como Él dice. Y luego dice, he de tomar, ¿sí ven? Yo ahora, mi pan, ese es el problema. Él pensaba que eso era de Él. Pero no era de Él. Era de Dios. Mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Uno debe tener mucho cuidado de tener esa actitud, de no reconocer la autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia y de pensar que las cosas son mías, sino que nosotros debemos entender que todo nos ha sido dado por Dios. Entonces, ¿sabe cuál fue la respuesta del rey a la actitud de Nabal? Pues si lo que tú tienes es tuyo, pues te voy a quitar todo lo que tú tienes. La respuesta del rey no fue, ay, bueno, pues si no quieres dar, no te preocupes. ¿Sabe que todas las cosas que uno ponga por delante de Dios son ídolos? Todo lo que uno ponga delante de Dios son ídolos. ¿Y sabe qué pasa con los ídolos? Hay que destruirlos y hay que quitarlos. Si tu ídolo es el dinero, andarás toda la vida detrás del dinero. Y eso fue lo que le pasó a Nabal. Entonces su ídolo era el dinero. ¿Sabe qué había que hacer?
quitarle todo lo que tenía. Y el rey David dijo, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. ¿Sabe qué? Camine a ver. Cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Dijeron, no, pues con 400 suficiente para exterminarlo. Uno debe tener mucho cuidado de negarle cosas a Dios, porque cuando usted le niega las cosas a Dios, usted más tarde o temprano las va a terminar perdiendo por su egoísmo. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le pidió lo más amado, que fue su hijo. Usted imagínese que Dios le pidiera un hijo. Que yo creo que lo que uno más ama en esta tierra son sus hijos. Y él dijo, si el Señor me lo pidió, dijo, Dios es tan bueno que hasta los muertos lo puede resucitar. Y él se lo entregó a Dios. Porque él tenía en primer lugar a Dios. El problema es que uno a veces pone muchas cosas por encima de Dios. Pone el trabajo, pone personas, pone dinero, pone tantas cosas, uno puede poner por encima de Dios, y uno debe tener cuidado, porque los ídolos que uno levante, esos ídolos van a ser exterminados. Y después el único que va a terminar sufriendo, ¿sabe quién es? Uno mismo. Entonces ya la sentencia de muerte estaba sobre Nabal. Y la actitud de Nabal dice que él los saherió. ¿Sí leímos ahí que decía que él los saherió? Saherir significa que él lo humilló y que él los insultó. Dice el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido, o sea, lo insultó. Uno a veces piensa que porque Dios es Dios, uno no puede entristecer o insultar a Dios. Y déjeme decirle que uno como cristiano sí puede insultar a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos contristar o entristecer al Espíritu Santo. Es decir, que uno como cristiano puede hacer cosas que a Dios le pueden dar dolor, que a Dios le pueden dar tristeza de parte nuestra. Y también hay cosas que uno puede hacer que a Dios le da ira, porque la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira. Quiere decir que hay cosas que nosotros hacemos que a Él le da ira. Y es un insulto para Dios que Él nos da todo y nosotros es como cuando usted a un hijo le compra algo, unas papas, y el niño empieza a comerse esas papas, y usted le diga, deme una papa, y que el chino le diga, no, son mías. ¿Quién se las compró? La misma actitud uno con Dios. Dios nos bendice y nos da todo, y Dios nos dice, dame tu diezmo, tu ofrenda, y uno, no, es mío. Eso es un insulto a Dios, porque Él es el que nos ha dado todas las cosas. Y uno debe tener cuidado de tener esta actitud de Nabal, porque es una actitud que insulta y que hiere a Dios. Todo lo que pongas encima de Dios es un ídolo. Y los ídolos hay que derribarlos. Versículo 15 y 16 dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Miren lo que dijeron, muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Es decir, que Dios es un muro alrededor nuestro. Entienda que si a usted le va bien, no es por su gracia, es el muro que Dios ha puesto sobre usted. La palabra de Dios dice que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una protección divina sobre nosotros que hace que nos vaya bien. Entonces no podemos tener la misma actitud que tuvo Nabal, porque el egoísmo nos hace vanos, nos hace inútiles, porque la palabra de Dios dice que Dios nos creó para que nosotros seamos de bendición a otros. Amén. Dios nos da para que nosotros demos. La palabra de Dios siempre habla y nos muestra que Dios nos da para que nosotros demos a otros, para que nosotros seamos de bendición. Y cuando nosotros recibimos y retenemos, pues nos hacemos vanos. El propósito para el cual Dios nos creó no funciona, no sirve. Nos hacemos inútiles. Miren lo que dijo David de Nabal.
Y David había dicho, ciertamente, en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado. De todo cuanto es suyo, él me ha vuelto. Mal por bien. La palabra de Dios dice que el árbol que no produce fruto, el hacha está lista para cortar ese árbol. Cuando nosotros nos volvemos egoístas, nos volvemos infructuosos. Porque ya para el propósito para el cual Dios nos creó, es que seamos bendición para otros, no se cumple. ¿Sabe qué hay que hacer? Cortar el árbol. Porque ese árbol no sirve. Y uno a veces como cristiano vive la vida cristiana a la ligera. Y uno no se alcanza a dimensionar las consecuencias espirituales tan grandes que nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros. En el momento en que usted nace de nuevo, usted tiene un propósito dado por Dios que tiene que cumplir. Amén. Y que Dios está esperando que usted lo cumpla. Y si ese propósito no se cumple, usted se vuelve vano para el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, la gente tiene que estar trabajando, produciendo y creciendo en la obra del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, creciendo en la obra del Señor, siempre. Cuando uno deja de crecer y se vuelve como Nabal, amarrado, que no quiere trabajar, que no quiere hacer, el árbol empieza, el hacha empieza a cortar hasta que ese árbol se extermina. Porque en el reino de los cielos todo debe producir. Esa es la actitud de Nabal que ninguno de nosotros tenemos. Amén. Pensé que iban a decir amén. La actitud de Nabal que ninguno de nosotros tenemos. Amén. Nosotros tenemos la actitud de Abigail. Abigail, el nombre de Abigail significa la satisfacción del Padre. ¿Usted se imagina que nosotros podamos ser la satisfacción del Padre? Yo no sé usted, pero yo sí anhelo ser la satisfacción del Padre. Anhelo que cuando el Padre vea mi vida diga, bueno, ahí un poquito, pero produjo. Al menos me produce alegría, que diga como Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, buscó agradarme. Versículo 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó. ¿Sabe la diferencia entre Abigail y Nabal? Que a Nabal no veía a David como su rey. Abigail sí lo vio. Y ella inmediatamente lo vio. ¿Sabe qué hizo? Se postró en tierra. La diferencia entre un Nabal y una Abigail en la iglesia es que el que es Abigail reconoce que Dios es su Señor. Y se postra y se rinde a los pies del Señor y diga, Señor, lo que sea para ti, lo que sea. Mi casa, mis hijos, mi dinero, lo que tú quieras. ¿Cuántos cristianos hoy en día son esas Abigailes? Los que nos llevaron el Evangelio, los que tuvieron que dar sus vidas, sus familias para que nosotros pudiéramos tener hoy en día el Evangelio. Porque muchos cristianos los mataron y ellos fueron dispuestos como Abigail a dar lo que el Señor les pidiera que dar. Si el Señor hoy nos pidiera a nosotros que tuviéramos que predicar con denuedo a una costa de nuestra propia vida, ¿cuántos cristianos predicarían? Porque eso es lo que va a pasar hoy en día. Si usted mira los gobiernos, ¿qué es lo que quieren hacer hoy en día con la iglesia? Acabarla. Y nosotros como cristianos no podemos escondernos. Nosotros necesitamos predicar a costo de lo que Dios pida de nosotros. Esa era la actitud de Abigail. Y sigue diciendo el versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor, ella lo reconocía como su rey. Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Y si ustedes ya leímos lo que ella le decía, ella empezó a exaltar al rey. Le decía, no, usted es muy inteligente, usted es el hombre de Dios. ¿Cómo le ocurre que usted por ese pedazo de hombre que haya en la casa va a untarse las manos de sangre? No, ni le va a ocurrir cometer esa bestialidad. Él es así, él es bruto, él es bestia. Perdónelo. Ella intercedió por el esposo. Yo admiro a esa mujer, porque yo digo, uy, con un marido así, que me salve yo y que vayan y lo exterminen, porque decía que era un mal hombre, que ni hasta los empleados le tenían miedo.
pero ella le salvó la vida. Le dijo, él es así, o sea, por favor, entienda que él es corto de entendimiento, él no entiende. Y ella se postró a los pies y le honró porque entendió que David era el rey. Y cuando nosotros entendemos que Dios es el rey, nosotros nos postramos y adoramos al Señor. Y el rey bendijo el razonamiento de Abigail, que era contrario a Nabal. Nabal no tenía razonamiento, pero Abigail sí. Miren lo que dice el versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento, dijo el rey, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. El rey bendice, o el Dios nos bendice, cuando nosotros dejamos que nuestro razonamiento sea moldeado por la palabra de Dios. Todos tenemos algo de Nabal en nuestras vidas, pero Dios a través de su palabra empieza a quitar todas esas actitudes feas de nosotros y empieza a poner las actitudes de un verdadero adorador, de un hombre o una mujer que reconoce que Dios es su todo y que para él no hay límites. Si nosotros miramos, el rey se acercó a Nabal, ¿y qué pasó con Nabal? Lo rechazó. Y 10 días después murió justo el número de jóvenes que fueron a pedir. ¿Usted no le parece? A nosotros con Jaime a veces hablamos y nosotros decimos, Dios tiene un humor negro. Porque a veces la gente se cree más lista que Dios y después Dios le da por donde él pensó que era su orgullo. Y Dios le mandó a Nabal 10 hombres que le pidieron. Y 10 días después se murió. Cada día por cada joven que él menospreció y rechazó. Yo creo que Dios en su misericordia permitiéndole que él se arrepintiera. Pero él no se arrepintió. Y se murió. Qué triste que nosotros digamos un día, yo fui cristiano. Porque es que no se trata de que fui, se trata de que soy y permanezco. Porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta él. Sí. Es decir, que es de seguir, esto es un camino de largo aliento. Esto no es la carrera al que llegue más rápido, esto es el que permanezca y persevere a pesar de lo que suceda. ¿Sí? Eso es la vida cristiana. Y nosotros vemos que él murió, mire lo que dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y cuando usted no obedece a Dios, usted está expuesto a que el diablo venga y lo extermine. Qué alegría, qué entusiasmo. Nosotros vemos que Abigail confrontó a Nabal. Ella no siguió las idioteces de su marido. Mujeres, a veces en la iglesia se ha malinterpretado la sujeción al marido. Y entonces a veces la gente piensa que si la mujer tiene un marido bruto, ella tiene que someterse a todas las brutalidades que el marido le diga, porque ella tiene que sujetarse. Qué pena, pero no. Nuestra autoridad máxima es Dios. Y si usted tiene un marido bruto y torpe, usted se somete primero a Dios antes que a esa bestia. Amén. Amén. Y si no le sirve, bote esa basura. Así de sencillo. Porque hay hombres tóxicos, pero también hay mujeres tóxicas. Y varones, si ustedes tienen una esposa tóxica, usted no puede dejarse guiar por esa bruja. No puede. Usted necesita guiarse por la voluntad de Dios. Porque hay mujeres de Dios sometidas a hombres impíos y hay hombres de Dios sometidos a mujeres impías. Eso no puede ser así. Nosotros nos sometemos a Dios. Y nosotros vemos que Abigail lo confrontó. Y qué mujer tan inteligente. Porque ella llegó y el marido, ¿cómo estaba? Borracho. Y ella cuando estaba borracho siguió derecho. Esperó al otro día, cuando estuviera en su sano juicio, para hablar con él. Y le dijo, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Mujer de Dios, no tenga miedo en confrontar el pecado en su casa, porque para eso Dios nos puso. La mujer sabia edifica su casa. Una mujer que permite el pecado en su esposo y en sus hijos es una mujer que va a permitir que su casa sea destruida. Pero así su esposo sea su autoridad, si usted ve pecado en su casa, confróntelo, porque Dios la va a respaldar a usted.
Porque puede que el hombre sea la autoridad espiritual de su casa, pero si el hombre está mal y usted está bajo la guianza de Dios, la autoridad de esa casa no es su marido, es usted. Nosotros, mire, cada uno va a responder ante Dios, solito. Y yo no puedo decirle al Señor, no Señor, yo no fui a la iglesia, yo no serví porque es que mi marido no me dejaba. ¿No me dejaba? Esta mujer no le pidió permiso a Nabal para sacar todo lo que le dio al rey. Le dijo, este burro no dio nada, ensilló todos esos burros y sirvió todo lo que le dio. ¿A quién le pidió permiso? A nadie. Ella dijo, si este burro no va a diezmar, no va a ofrendar, no va a hacer lo que yo digo, pues yo sí lo voy a hacer. Y ella sacó y fue y dio lo que era de Dios. Uno debe ser así. Sí, amén. ¿Quién dijo que las mujeres tienen que hacer? Ay, es que él no quiere. No, ¿cuál él no quiere? Pues si él no quiere, usted sí. Porque usted no se deja gobernar por el diablo. Eso. Amén. Gloria a Dios. Mujeres, así es. Amén. Nos sometemos al Señor. Pero si usted tiene un hombre de Dios en su casa, usted es una mujer obediente, suave, apacible, ¿sí? Si no hay pecado en su casa, usted glorifica a Dios. Pero cuando hay un pecado, usted tiene que confrontarlo, porque Dios bendice su palabra. Amén. Y debemos vivir bajo lo que la palabra de Dios dice. Y mire tan lindo lo que pasó. ¿A cuánto les gustan las historias de amor? Amén. A mí me gustan. Mire, David tomó por esposa a Abigail. Y eso es una sombra del rapto de la iglesia. ¿Sabe lo que pasó? El Nabal se murió. Y cuando ella estaba allá en el funeral, se murió Nabal se murió. Le llegó una carta. El rey te quiere tomar por esposa. Este bobo, bueno, es mal que se murió. Y ella de una vez dijo que se haga en mí conforme dijo el rey. Y ella se fue y dijo que sí, que se casaba con el rey. ¿Y qué pasó? El rey se casó con ella. Miremos lo que nos dice. Dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y mire lo que dijo Abigail. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David. Y fue. Esta mujer nunca se imaginó que iba a recibir más de lo que ella dio. Cuando usted le entrega todo a Dios, usted va a recibir más de lo que usted da. Porque Dios nos sabe bendecir. Y sabe usted que la única actitud, o los únicos que tienen la actitud de Abigail, seremos los que nos vamos a ir con él en el rapto. La iglesia que se va con el rey es una que sirve, que entrega todo para servir a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como Abigail ella no se reservó nada para con el rey, ella le entregó todo. Y el rey vino y la tomó como esposa. Si nosotros miramos cuando buscaron la esposa para Isaac, que mandaron el siervo, al siervo no le dijeron, tráigase la de las piernas más grandes, la del abdomen más pequeño, la más hermosa. ¿Sí? ¿Fue esa la actitud que él buscó? Él dijo, la que le dé de beber a mis camellos, a mí y a mis camellos. O sea, la que me sirva, esa va a ser mi esposa. Y Rebeca fue y cuando lo vio le dio de beber a él y le dio los camellos sin saber que ella le estaba dando de beber a los camellos que traían todas las joyas que iban a hacer para ella. Y usted no se imagina cuando usted sirve al Señor el galardón y el premio tan grande que usted va a tener en el cielo. A veces la gente ve como, ay, qué bobada ir a lavar la silla. Pues para los demás pueden ser bobadas, pero usted está dando de ver a los camellos que traen las joyas que hay para usted en una eternidad. ¿Sí? Porque la que se va con el Señor es el que tiene la actitud de Abigail de servirle a Él y entregar todo lo que Él nos pida sin reserva. Amén. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.